En primer lugar, indicar que los biorresiduos pues, es un residuo biodegradable de origen vegetal y que fundamentalmente tiene los siguientes orígenes. Un origen doméstico y comercial, que son materias orgánicas muy fermentables, residuos de parques y jardines, con ya un componente mucho mayor de lignina. Estos configuran lo que sería el grueso principal de esos residuos o biorresiduos municipales. Y luego tenemos otra parte de biorresiduos que tendrían ya un origen industrial procedente de la industria transformadora de alimentos. Concretamente, las fracciones que conforman los biorresiduos municipales son las que proceden de los residuos alimentarios de los hogares, también de las siegas y podas de los hogares, los que proceden de comedores, como podría ser pues, lo de los colegios, asilos, hospitales, el área de restauración de iniciativa privada, los residuos de parques y jardines y también los residuos de mercados de abastos. Dentro de los residuos alimentarios tendríamos propiamente los de origen sólido y también hay otra fracción muy importante que serían la de los aceites de cocina, también por tenerlos en cuenta. En relación con estos biorresiduos, existe una regulación legal que se establece principalmente en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, la Ley 722, que establece una serie de obligaciones. Entonces, entre esas obligaciones están, por un lado, la reducción de los residuos alimentarios. Esto normalmente se trabaja pues, con el sector comercial, con un tema de fechas de caducidad, entrega a organizaciones que gestionan estos alimentos para personas en situación de desfavorecimiento social, también en la industria agroalimentaria para reducir lo que serían los desechos. Luego tenemos también unas obligaciones de recogida separada municipal de los biorresiduos, que esos ya entraron en vigor en 2022 para los municipios de más de 5.000 habitantes y el año pasado, en diciembre de 2023, también ya se aplicó en estos concejos más pequeños, es decir, ya hay una obligación legal de realizar esa recogida separada en todos los municipios. Además, aplicará también otra obligación de recogida separada de aceites de cocina domiciliarios antes de diciembre de 2024. Otras de las obligaciones es que el porcentaje máximo de impropios en los biorresiduos es del 20% y debería reducirse al 15% en 2017. También se señala que en 2035 los residuos municipales recogidos separadamente sean del 50% respecto al total generado. Y este, sería el principal objetivo, como comunidad autónoma, ya que estamos en situación de incumplimiento, igual que otras comunidades autónomas, pero debe hacerse el esfuerzo, que es que la preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos domésticos y comerciales debe alcanzar el 50% en peso. Y sería el 55% en 2025. Entonces, para llegar a este porcentaje es muy importante, que las fracciones de papel, envases domésticos, de plástico, el vidrio, ya son fracciones muy consolidadas, ya es muy difícil incrementar esa curva y donde hay, un amplio margen todavía sería precisamente en los biorresiduos, ¿no? Y la contribución de los biorresiduos es muy importante para poder alcanzar este objetivo del 50%. Aparte de estas obligaciones legales, también hay obligaciones en materia de reporte de información. Como indicaba, todos esos residuos que antes indicábamos tienen unos códigos LER específicos y en base a esos códigos LER, a través de las memorias de gestor que deben entregar lo que serían los puntos limpios, instalaciones como Cogersa, se elaboran las estadísticas de residuos y, de esa manera se va comprobando que cumplimos con los indicadores, con los objetivos que están establecidos de manera legal. Y esas cifras, esa información, se va incorporando a lo que es el perfil ambiental de Asturias, el de España o a las estadísticas de Eurostat, ¿no? Con lo cual tienen un componente de la gestión de residuos, de control muy importante. Por eso es también, además, que todo el régimen de traslado de residuos está sujeto a unos documentos, a unas notificaciones previas y a unos documentos de traslado que deben cumplimentarse además y que también aportan una información adicional. En cuanto a obligaciones económicas, se basa todo
en el principio de quien contamina paga, es decir, es el productor el de residuo quien debe pagar por esa gestión. Y este es un principio que debe aplicar a todas las administraciones y es, digamos, la razón fundamental por la que las corporaciones locales deben establecer una tasa que, digamos, asuma el coste real de la producción de los residuos. Y en último término, también que podamos llegar a un pago por generación. En este sentido, las entidades locales establecen, dice la ley, que las entidades locales establecerán una tasa específica, es decir, para los residuos, diferenciada de otras, como por ejemplo sería el coste del agua, del abastecimiento, y no deficitaria, que permita implantar el pago por generación antes del 10/4/2025. Y además dice, se podrán tener en cuenta sistemas para incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional. Esto es muy importante lo que voy a decir ahora, la diferenciación o reducción en el supuesto del compostaje doméstico o comunitario o la separación de la materia orgánica compostable. Es decir, aquellas personas que estén en estos supuestos los ayuntamientos deberían facilitar una reducción en su tasa, porque, digamos, están haciendo un esfuerzo adicional porque el coste de esa gestión de los residuos sea más bajo, ¿no? Y también se señala que también una diferenciación o reducción para las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social. Finalmente, se indica que las entidades locales deberán comunicar estas tasas, así como los cálculos utilizados para su confección, a las autoridades competentes de la comunidad autónoma. Es decir, los ayuntamientos deberían establecer estas tasas y notificárnoslas al Principado de Asturias. ¿Cuáles son las opciones de recogida? La ley establece la opción de recogida separada y tratamiento de biorresiduos, que es la tradicional, la de recogida, bueno, pues en contenedores y entrega para su tratamiento, también, digamos, la que iría asociada a restos de podas y jardines, es decir, que hay una recogida que puede ser diferenciada en función de los ayuntamientos. Y otra opción de recogida que está reconocida como opción de recogida es el compostaje doméstico y comunitario. Tiene este tratamiento en la ley. Y ese compostaje doméstico sería el que se realiza en compostadoras en los hogares, y el comunitario sería el que iría asociado a pequeños núcleos de población y que es compartido por varios ciudadanos. Entonces, en relación con el pago diferenciado por entrega separada, es una cuestión en la que, para poder llegar a ello, necesitaremos, en primer lugar, una ordenanza fiscal donde se establezca, bueno, pues qué reducción podrían tener, digamos, estos sistemas de recogida de residuos. Es necesario también disponer de unos medios tecnológicos que permitan, digamos, saber qué personas están efectivamente realizando, digamos, esa entrega separada, ¿no? Entonces son necesarios mecanismos informáticos, de control informático, de manera que se identifiquen las personas que efectivamente hacen esa entrega o esa entrega separada de residuos. Luego, esto debe acompañarse también de unas campañas de concienciación y también con unas campañas de control. Al nivel de campañas de concienciación yo creo que estamos llegando, pero al nivel de campañas de control yo creo que los ayuntamientos también deberían hacer un esfuerzo porque, digamos, es un elemento muy importante también o una herramienta muy importante de la que disponemos. Y, digamos, eso facilitaría también, digamos, un comportamiento seguramente, pues, más cívico por una parte de la población. Entonces, ¿cómo se computa el compostaje? Bueno, hay que decir que el año pasado, en 2023, salió a información pública una orden ministerial para regular el compostaje doméstico, y es previsible que a lo largo de este año se apruebe esa orden. Entonces, aquí lo que dice es que el compostaje doméstico y comunitario se someterá a comunicación previa. También regula los residuos que son compostables, regula el uso del compost como fertilizante, tiene que ser un compost bien madurado y que esté en condiciones de ser aportado al terreno sin riesgos, y también establece al particular la obligación de información sobre las cantidades compostadas, tanto a la entidad local como a la comunidad autónoma. Y luego establece obligaciones a las entidades locales que desarrollen programas de compostaje doméstico, como son comprobar el funcionamiento de las compostadoras,
programas de formación y también programas para aportar material estructurante, digamos, a los ciudadanos que lo desarrollen, ¿no? Entonces es verdad que esto tiene un componente, digamos, de exigencia hacia las entidades locales que tienen que también que establecer, bueno, pues un acompañamiento al ciudadano. Digamos, para facilitar estas cuestiones, pues ya, digamos, hay medios tecnológicos. Por ejemplo, os pongo aquí uno del consorcio de Valencia Interior, en el que ellos lo que hacen es desarrollar una aplicación en el que, digamos, el usuario se da de alta en esta aplicación, podría estar conectada, digamos, lo que sería la comunicación, además con el registro del Principado de Asturias para darla de alta, y ahí, digamos, cada ciudadano pues iría anotando sus recargas en la compostadora, ¿no? De manera que esto queda registrado en la aplicación. La administración tendría constancia, digamos, de cuánto se está aportando a la compostadora y, claro, el beneficio para el ciudadano sería precisamente también que hubiese un descuento en la tarifa, digamos, que le facilitase, bueno, o que le recompensase en cierta medida el poder hacer esa gestión y que está generando además un ahorro a la administración, un ahorro, digamos, en medios de transporte y reduciendo también la huella de carbono. Digamos, hecha esta introducción, ya me centraría un poco en lo que sería estrictamente el título de la exposición, que serían un poco qué medidas ha adoptado el Principado en materia de biorresiduos, ¿no? Pues hay que decir que estamos gestionando los fondos MRR a través de ayudas y se han convocado ayudas a los ayuntamientos para la recogida de biorresiduos, para la recogida separada de biorresiduos. Son ayudas que entiendo que prácticamente todos los ayuntamientos que estáis aquí habréis concurrido. Se han tramitado ayudas por importe hasta ahora de 5,6 millones de euros en dos convocatorias. Una inicial de 4,6 millones, una en 2023 de 1 millón de euros, pero que no se agotó completamente, por lo que es previsible, en 2024 realizaremos una nueva convocatoria por el importe restante, ¿no? Hasta ahora son 52 ayuntamientos que han concurrido a estas ayudas para la implantación de la recogida separada de biorresiduos o para extenderla. En este caso, las acciones ya estaban determinadas por conferencia sectorial, es decir, qué cosas podían ser subvencionadas, y son pues los cubos, los cubos domiciliarios, digamos los contenedores, bolsas y sacas también de gran tamaño, camiones cero emisiones, biotrituradoras, serían también sistemas de lectura y de apertura de contenedores, y las campañas de divulgación son los elementos principales subvencionables. Además de esto, también hemos financiado, también en el marco de los fondos MRR, otras ayudas al compostaje. En 2022 se ha otorgado una subvención a Cogersa para la ampliación de la planta de compostaje de 1,5 millones de euros, y también se ha financiado un primer proyecto piloto de compostaje comunitario por importe de 246.000 euros, que en 2023 se ha visto ampliado con otros 500.000 euros. El objeto de estas ayudas de compostaje comunitario son la compra para el posterior suministro de compostadoras comunitarias. Veis ahí un poco las imágenes de más o menos, que puede haber otros modelos, pero básicamente son unas compostadoras más o menos como de 1 metro cúbico de capacidad, con tapa, y que van acompañados además de un programa, digamos, de acompañamiento durante el primer año de funcionamiento, porque es necesario, saber arrancar la compostadora, saber airearla, saber, manejar en suma lo que sería, con lo cual, digamos, además Cogersa va a apoyar con ese programa de acompañamiento a los ayuntamientos que vayan a desarrollar esta iniciativa. Y luego ya también el Principado quería destacar, digamos, otras ayudas que ha realizado. No son directas en materia de biorresiduos, pero que sí han ayudado bastante, pienso. En 2022, como hemos visto, se producía la implantación de las recogidas de los biorresiduos, y en 2023 para los municipios más pequeños. Hay ayuntamientos que han iniciado, digamos, esa recogida de biorresiduos, lo que supone un coste adicional para ellos,
pero ese arranque se produjo en un momento bastante malo porque coincidían las elecciones municipales de 2023 y era muy difícil que los ayuntamientos pudiesen incrementar las tasas a los ciudadanos. Entonces, en este sentido, y para amortiguar un poco el impacto de estos mayores costes para los ayuntamientos, en el presupuesto de 2023 se concedieron 10 millones en ayudas que voy a detallar. Una serían ayudas de transporte a los ayuntamientos para transporte de residuos al CTR, ayudas de limpieza de playas y ayudas para la gestión de puntos limpios, ¿no? Lo cual supuso directo o indirectamente una reducción de los costes de residuos para los ayuntamientos que pudieron dedicar ese dinero, digamos ese dinero, ese coste ordinario, esa entrada ordinaria que no incrementaron, digamos, a la gestión de biorresiduos. Y en 2024 hemos mantenido parte de esta ayuda también, ya un poco más, ligeramente más reducida, 7 millones, manteniendo las ayudas de transporte al CTR, las ayudas a limpieza de playas. También hemos dado ayudas a Cogersa para la planta de biorresiduos y ayudas a la gestión de puntos limpios, 7 millones de euros que también han contribuido, digamos, a aliviar un poco esta situación de los ayuntamientos hasta que efectivamente puedan desarrollar sus ordenanzas fiscales y trasladar el coste a los ciudadanos, que es en definitiva lo que establece la ley, aplicar el principio de quien contamina paga. Y es un principio legal, vamos, que no puede ser obviado ni evitado. Con esto les doy las gracias por su atención y les recuerdo el objetivo al que todos tenemos que contribuir, que es ese objetivo de reciclaje de alcanzar el 50% en peso respecto al total recogido.